Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 25. Capítulo 25. Gatos Negros 3. El miércoles empujó la puerta de su habitación y de inmediato se encontró con una mancha borrosa de arcoíris temblorosa. Enid estaba parada frente a ella, con los ojos rojos y vidriosos, las garras medio afuera como un pomeranía estresado que hubiera perdido un concurso de belleza. ¿Dónde has estado?, preguntó Enid con la voz entrecortada. Me está dando un infarto ahora mismo. El miércoles parpadeó una vez. ¿Sigues en pie? Vivirás. No lo haré. Enid se llevó una mano al pecho con dramatismo. Yoko está en la enfermería. El miércoles hizo una pausa. ¿Qué pasó? El incidente del pan de ajo en la cena, dijo Enid entre sollozos. Tuvo una reacción alérgica grave. Se quedó sin la copa Poe. No tengo copiloto. Estoy perdida. No fue un accidente, dijo rotundamente. Bianca está detrás de esto. Enid aguzó el oído. ¿Cómo lo sabes? No importa. Miércoles pasó junto a ella, desmantelando mentalmente las estrategias de sabotaje de Bianca. Tú y yo la derribaremos mañana. Enid parpadeó rápidamente. Espera, ¿te unes a los Gatos Negros? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Por mí. El miércoles giró la cabeza lentamente, su expresión más fría que la de la morgue en la que le gustaría retirarse algún día. Quiero humillar a Bianca tan profundamente que el amargo sabor de la derrota le queme en la garganta por el resto del semestre. Enid sonrió, esperanzada. Sí, pero, sobre todo lo haces porque somos amigos, ¿verdad? El miércoles ni siquiera se dignó a hacerlo con contacto visual. En lugar de eso, se volvió hacia su escritorio y cambió de tema por completo. Dime cómo sigue ganando. Es un verdadero calambre en el cerebro. En los últimos 2 años, ningún otro barco ha logrado cruzar y regresar sin hundirse. Suena a sabotaje. Oh, claro, dijo Enid, paseándose. No hay reglas en la Copa Poe, y ella es una sirena. El agua es, literalmente, su territorio. La expresión del miércoles se aplanó aún más. Así que usa su biología como arma para ganar. Predecible. Enid dejó de caminar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo superamos eso? Sencillo, dijo el miércoles. La vencimos en su propio juego. El día siguiente se celebró la Copa Poe en Nevermore Academy. Los estudiantes se reunieron en la orilla del río, donde el viejo embarcadero de madera crujió bajo su peso. Los barcos se alineaban en la orilla, cada equipo listo para correr río arriba hacia Raven Island. Allí, en la cripta de Crackstone, recuperarían la bandera de su equipo y la devolverían al embarcadero. El primero en cruzar la meta se alzaría con la victoria. La Copa Poe no era solo una carrera. Había sido una tradición de nunca más durante décadas, diseñada para poner a prueba la astucia, la resistencia y el ingenio. El director Weems se encontraba en el borde del embarcadero y se dirigió a los estudiantes. La Copa Poe pone a prueba algo más que la velocidad, dijo. La estrategia, la coordinación y el ingenio son igual de importantes. Cada sala compite por la supremacía, y el primero en regresar con su bandera de la cripta de Rocagrieta gana. En la carpa de los Black Cats, el equipo de Ophelia Hall estaba dando los toques finales a sus disfraces. Enid daba vueltas emocionada con su disfraz de gata negra, meneando la cola. Dios mío, te ves ronroneante. Lo único, ¿dónde están tus bigotes? Wednesday no levantó la vista, con expresión impasible. Pregúntame otra vez y te quedarán 8 vidas. 3. Enid parpadeó y una sonrisa se extendió a su pesar. Anotado. 8 vidas. Entendido. Y entonces, como si fuera un monstruo de juego que aparece de repente, Ethan apareció de la nada, materializándose sin previo aviso y con demasiado entusiasmo. Ustedes dos realmente lucen bien con esos disfraces, dijo Ethan, acercándose con una cámara en la mano, buscando ya la mejor toma. Ahora, posa con cariño para la cámara, añadió. No todos los días Wednesday aparece con un atuendo nuevo. Debemos atesorar este momento. Los ojos de Wednesday se entrecerraron levemente, sin gracia. No poso para trivialidades, dijo rotundamente. Enid, por su parte, prácticamente saltaba de la emoción. Vamos, Wednesday. Solo uno. Para mí. Los labios del miércoles se crisparon, casi imperceptiblemente, pero ella permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. Enid, sin inmutarse, agarró suavemente el brazo de Wednesday. Bien, una pose rápida.
Es todo lo que pido. Está bien, respondió el miércoles con voz neutra pero obediente. Enid se apretó contra miércoles, curvando sus dedos como pequeñas garras y emitiendo un siseo juguetón. Está bien, sonríe, dijo Ethan levantando su cámara. Los labios de Wednesday se crisparon. No era exactamente una sonrisa, sino un atisbo de reconocimiento. Enid sonreía a su lado, casi radiante de emoción. Haga clic. La cámara captó el contraste perfectamente. La exuberancia de Enid, la fría compostura de Wednesday, sus disfraces de gato negro que le sentaban como si fueran una escena de un cuento de hadas que hubiera cobrado vida. Perfecto, dijo Ethan, bajando la cámara con una sonrisa satisfecha. Luego la inclinó hacia sí mismo. Hora de la selfie, añadió. Enid se inclinó de nuevo, con las mejillas pegadas al hombro de Wednesday. Otra foto, esta vez con Ethan junto a Wednesday, sus marcados rasgos de vampiro captados en el encuadre. Listo, anunció Ethan, bajando por fin la cámara. Eso va directo al archivo de recuerdos excepcionales. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 23 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. El monstruo en el techo. El cañón disparó y los botes avanzaron con una sacudida. El agua golpeaba rítmicamente el casco mientras Enid remaba con un entusiasmo brillante, casi de cachorro, mientras que las paladas de Wednesday eran limpias, firmes y despiadadamente eficientes. Después de unos momentos, Enid echó una mirada de reojo sin aliento. Oye, Wednesday, no te gusta Ethan, ¿verdad? Wednesday nos molestó en levantar la vista. No. Lo considero solo un enigma. Uno ligeramente irritante. Puedes continuar con tu agitación emocional sin interrupciones. Enid aguzó el oído. Entonces no te importa si, tal vez intento conquistarlo. Puedes hacer lo que quieras, respondió miércoles con la voz apagada. No soy ciego a tus sentimientos. Tu rostro se transforma en un arcoíris febril cada vez que pasa. Hizo una pausa a mitad de la caricia, entrecerrando los ojos. Pero considera esto una advertencia. Puede que sea más de lo que puedas manejar con seguridad. Te sugiero que busques a alguien y menos volátil. Enid casi se pierde una discusión. El miércoles. ¿En serio, dónde más se supone que voy a encontrar a alguien guapo, dulce y comprensivo? Es como el paquete inicial sobrenatural perfecto. Olvidaste arrogante. Enid se encogió de hombros, exhalando. O sea, los chicos a veces pueden ser un poco arrogantes. Su arrogancia, corrigió Wednesday, no es pequeña. Es arquitectónica. Fundamental. La viga de carga de una casa mal construida. Enid hinchó las mejillas. Le estás dando demasiadas vueltas. El miércoles abrió la boca, sin duda preparándose para destripar el optimismo de Enid con una única frase quirúrgica. Pero ella nunca tuvo la oportunidad. Un violento crack golpeó contra su embarcación. La proa de otro equipo se estrelló contra su costado, desviando bruscamente el bote de los Black Cats hacia la izquierda. El impacto hizo que las 4 chicas se tambalearan mientras el agua salpicaba y se desbordaba por los bordes. Enid gritó. Oye. Cuidado. Se apresuraron a estabilizar el bote, con los remos raspando y chasqueando mientras luchaban por mantener el equilibrio. El equipo rival pasó a toda velocidad, gritando algo grosero y triunfal mientras intentaban adelantarse. El miércoles le lanzó una mirada a Enid, y Enid comprendió de inmediato. La conversación se detuvo. La copa Poe llegó primero. Ethan se encontraba entre la multitud que lo vitoreaba, con los brazos cruzados y una expresión que rozaba el aburrimiento. Ya sabía cómo se desarrollaría este pequeño espectáculo. El miércoles ganaría. Llegaría a la cripta de Crackstone, desencadenaría la visión de su antepasado Goody Adams, y el misterio que rodeaba a Jericho se volvería aún más profundo. Predecible, pero aún así ligeramente entretenido. Estaba a punto de bostezar cuando algo afilado se clavó entre sus omoplatos. Ethan se quedó congelado. Instintivamente, extendió la mano y sacó el objeto. Una jeringa destrozada, con la aguja doblada y aplastada como si hubiera intentado perforar algo mucho más duro que la carne. ¿Qué demonios sí? Murmuró, examinando el inyector estropeado. Entonces notó el contenido dentro. El reconocimiento parpadeó. Veneno de belladona. Apretó la mandíbula. Incluso con su regeneración, no era una sustancia que quisiera probar. Y el hecho de que alguien se hubiera acercado lo suficiente como para apuñalarlo sin que él lo notara, eso le molestó más que el veneno en sí.
Sus ojos se enrojecieron por un instante, justo el tiempo suficiente para que la pareja que estaba a su lado se alejara nerviosamente. Ethan barrió a la multitud con una mirada fría y mesurada. Nada. Ninguna presencia persistente. Ningún latido sospechoso. Quienquiera que lo haya hecho fue cuidadoso y lo suficientemente rápido como para desaparecer antes de darse la vuelta. Pero no necesitaba una cara. Él ya lo sabía. Solo había una persona en Jericó lo suficientemente mezquina, imprudente e idiota como para usar veneno de belladona en él. Puertas de laurel. Esa perra, murmuró Ethan. Deslizó la jeringa rota en su bolsillo, su expresión se agudizó en algo más frío, más hambriento. ¿Entonces Laurel quería deshacerse de él temprano? ¡Qué adorable! Creo que debería hacerle una visita, murmuró, con un toque de diversión en sus palabras. Y recordarle lo que pasa cuando intentas pelear con un monstruo. En la sala de clases de ciencias botánicas, solo el invernadero, cálido y húmedo incluso a la luz del día, Marilyn Thornhill estaba furiosa. Su plan había sido simple. Acercarse, inyectarle la belladona y dejar que el extraño vampiro se desplomara en un lugar discreto. Sobre todo después de descubrir con qué facilidad dominaba a Tyler, no podía arriesgarse a dejarlo con vida. Pero en lugar de eso, ¿de qué cojones está hecho? Siseó Marilyn, golpeando las manos contra el banco de trabajo. La aguja de metal quedó partida por la mitad cuando intentó inyectarlo, como si hubiera tocado piedra en lugar de piel. Ni siquiera lo atravesó. Salió corriendo en cuanto la aguja se rompió, escabulléndose antes de que él se diera la vuelta, dejando el frasco de belladona allí con las prisas. Descuidado, pero inevitable. Aún así, no estaba preocupada. Ese animal marginado no podía encontrarla, pues se había retirado demasiado rápido para que nadie más notara su presencia. Marilyn presionó sus palmas contra sus sienes, respirando con dificultad. Ella tuvo que matarlo. Si ese tipo siguiera vivo, se convertiría en algo más que una molestia. Se convertiría en una amenaza. Una espina que atraviesa todo su plan. Y no podía permitirse más sorpresas. Entonces se oyeron pasos. Al principio suave, luego resonando de manera antinatural a través del invernadero, como si las propias paredes fueran portadoras del sonido. Marilyn se quedó congelada. ¿Sabes? Y una voz fría se extendió por el aire húmedo, lo suficientemente tranquila como para ser aterradora. Quería dejarte en paz. Que terminaras ese patético plan que estás tramando. La voz se agudizó. Pero tenías que meterte conmigo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró. Nadie. Pasillos vacíos, plantas silenciosas, solo el leve siseo de los aspersores. Aquí arriba espetó la voz, plana y venenosa. Mira hacia arriba, zorra tonta. Su respiración se entrecortó mientras inclinaba lentamente la cabeza hacia el cristal del invernadero. Y se le heló la sangre. Ethan estaba caminando por el techo. Al revés. Manos detrás de la espalda. Como si la gravedad simplemente no se aplicara a él. Sus ojos brillaban rojos, no de rabia, sino de algo peor. Diversión. Entonces sacudió el cuello con un movimiento rápido y antinatural, de esos que hacen que parezca extraño simplemente presenciar. Una sonrisa se dibujó en su rostro, aguda y sin humor. Tú, susurró, su voz resonando como una amenaza grabada en un hueso. Están muy jodidos. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 36, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 31 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Advertencia. Cayó del techo sin previo aviso. No agacharse. No hay sonido. Fue apenas una caída muerta, como un cadáver arrojado desde una gran altura, pero aterrizó erguido, silencioso, equilibrado y sin esfuerzo. Marilyn se tambaleó hacia atrás, presa del pánico. Se giró para correr, pero Ethan ya estaba allí. Sin borrosidad. Sin viento. Justo ahí. ¿Vas a algún lado? Preguntó, con una voz lo suficientemente suave como para ser letal. Marilyn se quedó paralizada, con el corazón latiendo contra sus costillas mientras retrocedía. ¿Sabes? Murmuró Ethan, acercándose mientras las sombras tras él se arrastraban como si lo obedecieran, hay una cosa que nadie sabe de mí. Ni siquiera la gente que trabaja para mí. Siguió caminando hacia adelante, lento y pausado, con los ojos brillando con fría diversión.
Todos piensan que solo soy un vampiro rico. Pero cometieron un error. No soy solo un vampiro. Su voz bajó, baja y depredadora. Soy lo que las pesadillas recuerdan. La respiración de Marilyn se entrecortó, pero ella siguió retrocediendo. La sonrisa de Ethan se agudizó. Lenta, cruel, hambrienta. El tipo al que los humanos temían en la oscuridad. El tipo cuyo solo nombre hacía que se helara la sangre. Los verdaderos monstruos bebedores de sangre. Se acercó más, su presencia presionando como un puño que se cierra. Impío. Lo suficientemente fuerte como para partir a un hombre adulto por la mitad. Inclinó la cabeza y sus huesos crujieron de una manera que ningún cuello debería doblar. Y completamente, hermosamente cruel. Su sonrisa se ensanchó, sus dientes demasiado afilados, sus ojos demasiado brillantes, toda su existencia ligeramente equivocada, como algo que tuviera la forma de un hombre pero que no lograra ocultar al monstruo que había debajo. Y por primera vez, Marilyn Tornille fanática, odiadora, asesina sintió algo frío y antiguo recorrer su columna vertebral. Miedo. El tipo verdadero. El tipo que susurra. Dime, y suspiró Ethan, ¿qué te hizo pensar que podías envenenar a semejante monstruo? Se le hizo un nudo en la garganta. No se le escapó ni un solo sonido. Ella quería escupirle. No eres más que un mosquito chupasangre. Pero las palabras murieron antes de poder formarse. Ethan la estudió como un biólogo que examina un espécimen defectuoso. Podría dejarlo pasar. Dejarte vivir. Una pausa. Aún me eres útil. Entonces sus ojos se volvieron fríos. Pero no sin consecuencias. Marilyn ni siquiera tuvo tiempo de registrar el movimiento. Su brazo derecho se torció por una fuerza invisible que dobló el hueso como arcilla húmeda. Grieta. Ah. Una tercera pausa, ruidosa y repugnante. Crack, crack, crack. Su brazo se dobló en una forma que ningún cuerpo debería tener, las articulaciones se doblaron en la dirección equivocada y el hueso presionó debajo de la piel. Marilyn se desplomó y gritó tan fuerte que se le quebró la voz. Ah. Detente, por favor, ah. Ethan la observó retorcerse, con la mirada fija en el desinterés. Marca esto como recordatorio, dijo en voz baja, casi aburrido, no me toques a menos que desees morir. Él pasó junto a ella como si estuviera esquivando un trozo de basura. O alguien capaz de manejar un monstruo. Y luego salió, en silencio, sin prisa, dejándola destrozada en el suelo. Cuando Ethan salió del invernadero, sacó el frasco de Newsade de su abrigo. Un tenue brillo pulsó en el cristal. Reciclar. Has recibido 100 BP. ¿Solo 100? Murmuró, sin impresionarse. Patético. Cerró el puño y el frasco se disolvió en ceniza entre sus dedos. Utilizaré el método que planeé. Su plan era simple. Solo pídele al tío Mike que visite algunos hospitales y recolecte sangre de marginados discretamente. Difícil de conseguir, sí. La sangre de marginados estaba restringida, era peligrosa y estaba muy vigilada. Pero el dinero puede hacer que sucedan cosas imposibles. Al tío Mike le llevaría tiempo reunir lo suficiente, pero Ethan no estaba preocupado. Una vez que tuviera esas bolsas, su presión arterial se dispararía y por fin podría comprar las cosas que realmente quería. No tenía prisa, especialmente ahora que tenía telequinesis. A diferencia de Da Vinci, que necesitaba su mano derecha para canalizarlo, Ethan podía usar el poder con nada más que un pensamiento. Estado, nombre. Ethan Corbin, edad. 18, raza. Vampiro de sangre pura, evolución posible. Parámetros físicos. Fuerza de perforación. 50 toneladas. Velocidad. 300 km por hora. Durabilidad. La piel puede soportar balas de pequeño calibre. Resistencia. Inigualable. Telequinesis. 10 toneladas. Regeneración. Las heridas menores se curan instantáneamente. Las lesiones graves llevan tiempo. Inmortalidad parcial. No se puede morir mientras el cuerpo permanezca intacto. Debilidades. Ninguna. Puntos de sangre. 1700. Y del lado del miércoles, la victoria llegó exactamente como ella prefería. Eficiente, despiadada y profundamente satisfactoria. Su bote atravesó el agua, negro y elegante, dejando a Bianca y su orgullo pulido por las sirenas hundiéndose detrás de ellos. Al otro lado, Bianca la miraba con esa expresión tensa y agria, con la mandíbula apretada y el ego destrozado. Era la misma cara que había puesto en la clase de esgrima, ese mismo temblor de incredulidad ante el atrevimiento de alguien que se atreviera a superarla. El miércoles lo saboreé. No abiertamente, claro. Sus rasgos permanecieron fríos e inexpresivos.
Pero en su interior, había un destello, una brasa de satisfacción que la calentó mucho más que el agua fría del lago. La derrota de Bianca fue una sinfonía. ¿Y su expresión? La nota final perfecta. Si Wednesday pudiera enmarcar esa imagen y colgarla en la pared de su dormitorio, lo haría. Enid estaba saltando, aclamando algo desagradablemente brillante a su lado, pero Wednesday apenas lo registró. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 39, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 26 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Sociedad Newsade 1. La noche se había instalado en la Academia Nevermore como un sudario de terciopelo. Silenciosa, vigilante y demasiado expectante. El miércoles estuvo frente a la estatua de Edgar Allan Poe. El bronce captó la luz con esa familiar inclinación de suficiencia que había notado antes, justo antes de ver la tenue marca de agua grabada en el libro que él agarraba. La misma marca de agua relacionada con la sociedad secreta Newsade. La misma sociedad que había estado buscando. Si hubiera habido alguna pista en el campus, estaba segura de que estaría aquí. Nunca más siguió siendo un enigma, un nido de secretos envuelto en acertijos, cada uno más irritantemente teatral que el anterior. Pero a veces la verdad nos molesta en esconderse en las sombras. A veces te miraba directamente a los ojos con una sonrisa forzada. El miércoles levantó la vista hacia la expresión de Poe, tampoco impresionada como siempre. No te preocupes, Edgar Allan, dijo con tono monótono y pausado. Ya lo veo. Y seré yo la última en reír. Se acercó, levantando la linterna para barrer el texto grabado en el libro de piedra. El acertijo permanecía allí en silencio, como esperando a ser resuelto, o juzgado. El miércoles prefirió esto último. Con movimientos firmes y eficientes, escribió las respuestas directamente en la nota. Lo opuesto de la luna. Sol. Un mundo entre los nuestros. Nether. 2 meses antes de junio. Abril. Una flor que se autosiembra. Pensamiento. Uno más que uno. 2. Sus hojas lloran hasta el suelo. Sauce. Se derrite con el sol. Hielo. Su principio y su fin nunca se encontraron. Círculo. Toda regla tiene una excepción. Echó un vistazo a la lista. Las primeras letras estaban perfectamente alineadas, casi demasiado convenientemente. Chasquea 2 veces. 3. Predecible, murmuró. Levantó la mano y chasqueó los dedos, 1 vez, 2 veces. El sonido resonó suavemente en el patio. Un mecanismo hizo clic dentro de la estatua, seguido por el lento y reticente ruido de viejos engranajes colocándose en su lugar. La figura de Poe retrocedió lentamente, revelando una estrecha puerta oculta en su base. Una bocanada de aire frío y viciado salió flotando, con el olor a polvo, piedra y secretos olvidados demasiado tiempo. El miércoles bajó la escalera, con su linterna iluminando el oscuro pasillo. Ella iluminó las paredes con el haz de luz. Fue entonces cuando lo vio. Una fotografía enmarcada. Ella se acercó y la luz se posó sobre rostros familiares. Sus padres Morticia y Gómez son más jóvenes. La expresión de Wednesday no cambió. Estudió la imagen durante un largo momento de silencio. Sociedades secretas. Habitaciones ocultas. Sus padres involucrados. Todas las cosas que ella ya espera. Volvió a mover la linterna y vio el mismo libro que había visto en su visión. Lo recogió y lo guardó en su bolso sin dudarlo. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, alguien la agarró por detrás. Una mano le tapó la boca y le colocaron una bolsa negra en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Vamos a evaluarlo, ¿de acuerdo? Bolsa sobre la cabeza para una desorientación óptima. Las muñecas estaban atadas con tanta fuerza que le adormecían los dedos. Y aún no hay confirmación de si esto fue una amenaza o un inconveniente. Definitivamente mi tipo de fiesta. La bolsa se levantó y el miércoles se encontró rodeada de figuras encapuchadas con máscaras de búho. ¿Quién se atreve a violar nuestro santuario interior? Preguntó uno de ellos. Puedes quitarte la máscara, Bianca, dijo Wednesday. Su tono denotaba una decepción que normalmente se reserva para las disecciones fallidas. Y así, sin más, mis esperanzas se estrellaron contra las rocas de la amarga decepción. Mi enemigo no era un asesino psicótico. Solo un grupo de payasos de instituto.
Las figuras encapuchadas se quedaron paralizadas, con los ojos abiertos tras sus máscaras. Una susurró. ¿Ella lo sabe? Poco a poco, las capuchas fueron cayendo una a una. Sus compañeros de clase. Nada mítico. Nada impresionante. El miércoles levantó una ceja. Espera, prefiero que te quedes con la máscara puesta, dijo, con la mirada fija en Bianca. Bianca apretó la mandíbula. ¿Cómo encontraste este lugar, Wednesday? Tengo mis métodos. Entonces sus ojos se dirigieron hacia la escalera. Y Ethan, deberías salir. Puedo verte. Bianca giró la cabeza de golpe. ¿Está aquí? ¿Ese arrogante? Por un momento, silencio. Luego, unos aplausos lentos y deliberados resonaron desde la escalera. Ethan avanzó hacia la tenue luz, luciendo perfectamente relajado para alguien que había estado escondido. Como era de esperar, dijo divertido, estos imbéciles ni siquiera se dieron cuenta de quién estaba detrás de ellos. Pero tú. De alguna manera me viste. Él no se estaba burlando. Estaba impresionado. Ethan no había planeado formar parte de esto. Solo iba a tomar algo cuando vio a Wednesday escabulléndose por el patio. La curiosidad lo impulsó a seguirla, manteniéndose en las sombras, seguro de que nadie lo veía. Estaba seguro de que no había hecho ningún ruido. Así que cuando ella lo señaló con tanta facilidad, se sorprendió. No sabía si había cometido un desliz, o si la capacidad de observación de Wednesday era simplemente mucho mejor de lo que esperaba. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 17 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Una emoción que no le gustaba. ¿A quiénes llaman imbéciles? Espetó Bianca, con la voz llena de ira. Por supuesto que estaba irritada. De todas las personas que aparecían en una habitación secreta que solo un puñado de estudiantes conocían, tenían que ser las dos que más le desagradaban. Uno de ellos la había humillado en un combate de esgrima. La otra la había vencido en la Copa Poe. Y ahora la llamaba idiota. Cualquiera se cabrearía. No te llamé idiota, dijo Ethan, con el mismo tono descuidado que le granjeaba enemigos todas las semanas. Me refería a la gente que no se dio cuenta de que alguien los estaba observando. Entonces, ¿ustedes son esas personas? Todos los miembros de Newsade que lo oían sentían la necesidad inmediata de golpearlo. No era sutil. Todos sabían exactamente a qué se refería. Los había llamado imbéciles, aunque de manera indirecta. No lo somos, dijo Javier con firmeza. Y tú no deberías estar aquí. Esta sala es solo para miembros de Newsade. No se permite la entrada a quienes no lo sean. Sí, añadió Bianca, fulminando a Ethan con la mirada. No eres de los nuestros. Así que tú, y ese cretino, deberían largarse. Ethan miró alrededor de la habitación, observando las capas, las máscaras, la iluminación dramática. ¿Y qué? ¿Son unos peces gordos? Preguntó. Esta es su pequeña habitación secreta y no puedo entrar. Somos Newsades, dijo Ajax, inflándose ligeramente. Un club social de élite. Ethan resopló. Sí, conozco a ese tipo. Un grupo de adolescentes que andan a escondidas fingiendo ser misteriosos. Fiestas en azoteas, campamentos, algún que otro baño desnudo a medianoche. Señaló vagamente la habitación. Podrían llamarse un pasatiempo extraescolar temático. Las bellas se erizaron. Bianca se cruzó de brazos. Conservamos la tradición. Claro, respondió Ethan. Nada representa más la tradición que los adolescentes disfrazados. ¿Puedes salir? Espetó Javier. No eres bienvenido aquí. Había un tono cortante en su voz. Cortante, irritado. Los celos no le sentaban bien, pero era evidente. Estaba celoso de la cercanía de Wednesday con Ethan. Ahí es donde te equivocaste, dijo Ethan con calma. No hay lugar en nunca más al que no pueda ir. Bianca se cruzó de brazos. ¿Y eso por qué? Porque, respondió Ethan casualmente, soy el patrocinador de esta escuela. 3. Se hizo el silencio. No del tipo dramático, sino pura incredulidad. ¿Qué? Dijeron todos los miembros de Newsade a la vez. Ya me oíste, dijo Ethan encogiéndose de hombros. Soy uno de los que dona dinero para que esta escuela siga funcionando. A cambio, tengo acceso a todas las instalaciones, incluido este pequeño club tuyo. Señaló con un gesto vago las máscaras de búho. Si tienes algún problema, ve a quejarte con Wems. Ella te lo confirmará.
Las Newsades se miraron unas a otras, completamente sorprendidas por la revelación de Ethan. Mientras aún lo procesaban, Wednesday, quien había estado atada a una silla, se liberó las muñecas con sigilo. Se levantó sin contemplaciones. Sin forcejeo. Sin esfuerzo. Simplemente terminó. Ella recogió las cuerdas desechadas y las puso en las manos de Javier. Me voy, dijo Wednesday rotundamente. Me niego a seguir presenciando esta farsa. Las Newsades la miraron atónitas. Ella los miró con una ligera decepción, como si fueran un resultado de autopsia insatisfactorio. Son pésimos secuestrando. De verdad. Si no saben cómo sujetar a alguien, ni lo intenten. Es vergonzoso. Ella dio un paso hacia la escalera. Son los aficionados como tú los que le dan mala fama al secuestro, añadió con voz completamente inexpresiva al pasar junto a Ethan. Ethan levantó una mano y asintió. Tiene razón. Fue doloroso verlo. El miércoles no aminoró el paso. Se puso a caminar a su lado sin dudarlo. Siguió al miércoles por las escaleras sin dudarlo, dejando a las Newsades congeladas en el lugar, humilladas, confundidas e inseguras de cuál de ellas acababa de ser más insultada. Mientras caminaban por el tranquilo patio de regreso a los dormitorios. Por eso el director Weinstein tolera, dijo. Porque financias la escuela. Ethan no lo negó. Ayuda. El miércoles asintió una vez, todavía procesando. Y por eso también ocultaste la información sobre el monstruo del bosque, aunque lo viste claramente. Ethan negó con la cabeza. No. Hay otra razón. Una que seguro que puedes descubrir. El miércoles no lo dudó. Ya tengo una hipótesis. Tú y esa criatura comparten una conexión. Dicen que en el bosque perdiste el control y te veías así diferente. Eso solo acentúa mis sospechas de que estás vinculado con el monstruo y los incidentes que lo rodean. Ethan dejó de caminar. Se le escapó una breve risa, tranquila, divertida, casi burlancia. Jaja, miércoles, estás completamente fuera. Antes de que ella pudiera responder, él dio un paso adelante y la acorraló contra la pared de piedra, no con violencia, solo con la suficiente firmeza para hacerla mirarlo. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un breve segundo, brillaron de un rojo profundo y antinatural. 3. No tengo ninguna relación con ese monstruo, dijo en voz baja y firme. Pero no te equivoques. Soy un monstruo. Simplemente no uno que puedas comprender. El miércoles no parpadeó. Ethan se apartó ligeramente y su tono volvió a ser casual. Y, por cierto, y en ese libro que sacaste del estante hay algo interesante. Léelo. Lo entenderás. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó caminando por el patio. El miércoles se quedó donde estaba, viéndolo desaparecer entre las sombras. Su expresión permaneció inmóvil pero una pequeña e inconfundible sonrisa se formó en el borde de sus labios. Por un instante, Wednesday notó algo más. Su corazón, normalmente firme y frío, latía un poco más rápido. No por miedo. No por sorpresa. Solo y una emoción extraña que no podía categorizar inmediatamente. Fue irritante. Y fue interesante. Exactamente el tipo de sensación que no le gustaba sentir, pero que no podía ignorar. Esto es molesto. Interesante, pero molesto. Una cosa salió de su mochila y firmó rápidamente. Estás sonriendo. Y pareces feliz. 1. El miércoles bajó la mirada bruscamente. No lo soy. 4. La cosa levantó un dedo escéptico. 6. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 43, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon 1 igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 32 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Profecía 2. Después del encuentro, miércoles regresó a su dormitorio. Empujó la puerta para abrirla y encontró a Enid todavía despierta, sentada con las piernas cruzadas sobre la cama y con el rostro completamente oculto bajo una gruesa máscara blanca. Enid levantó la vista al instante. Oh. Miércoles, has vuelto. El miércoles hizo una pausa y observó a su compañera de habitación como si fuera un espécimen. ¿Puedo preguntar por qué actualmente pareces un cadáver embalsamado prematuramente? Enid jadeó. ¡Qué grosero! Es una mascarilla hidratante. Me estoy cuidando la piel. Se incorporó. Mañana es el día de la solidaridad. Jericó. Interacción social.
Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un optimismo fuera de lugar. Y si termino en el mismo grupo que Ethan, necesito verme linda. El miércoles parpadeó una vez. Tus instintos de supervivencia siguen decepcionándome. Enid se dejó caer boca abajo. Entonces, ¿conseguiste lo que te escapaste a buscar? Sí. Wednesday cruzó la habitación, se sentó en su escritorio y sacó el libro de su bolso. Lo abrió por la sección rota, colocando con cuidado la página faltante en su lugar. Finalmente apareció la ilustración completa. Sus ojos se entrecerraron. A un lado se encontraba una figura que inequívocamente era ella. Pero frente a ella, otra figura vestida de peregrino la miraba fijamente como una amenaza silenciosa tallada en una profecía. Una nueva hipótesis se fue gestando en su mente. Según Rowan, estaba destinada a destruir la escuela. Las visiones de su madre la habían mostrado de pie en medio del patio en llamas. Pero la presencia de esta segunda figura, este peregrino desconocido, cambió la narrativa. Si ella realmente era la destructora, ¿y por qué alguien más fue atraído hacia la profecía? ¿Y quién se suponía que era? ¿Qué estás mirando?, preguntó Enid, poniéndose detrás de ella. Se inclinó y de inmediato hizo una mueca. ¿Por qué miras la foto de Crackstone? ¿Conoces a este hombre? Enid asintió. Sí. Joseph Crackstone. El padre fundador de Jericó. Un peregrino de la vieja escuela. Los ojos del miércoles se quedaron en la página. El misterio se iba profundizando de un modo que ella encontraba casi satisfactorio. ¿Por qué la madre de Rowan vio a Crackstone vinculado a su futuro? ¿Por qué un hombre que había estado muerto durante siglos aparecería en una profecía que la involucraba a ella? Algo no estaba alineado. ¿Dónde puedo aprender más sobre él?, preguntó miércoles, sin dejar de estudiar el dibujo. Pilgrim World, respondió Enid de inmediato. Yoko dijo que tienen una colección completa de cosas relacionadas con la historia de Crackstone. Demasiadas. El miércoles cerramos el libro. Enid dejó escapar un suspiro soñador, pateando el aire. De verdad espero que me pongan en el mismo grupo que Ethan mañana. Quizás así por fin pueda invitarlo a salir. Y a Raven. Su voz sonaba como si estuviera flotando en una nube cubierta de brillantina. El miércoles la miró sin impresionarse. La comparación que se formó en su mente fue inmediata y precisa. Enid parecía un conejo alegre entregándose con entusiasmo a un tigre. 4. El día siguiente, el cual los estudiantes se reunieron en el patio, uniformados y con mochilas al hombro, formando grupos dispersos mientras la directora Wem se dirigía a ellos. Wednesday permaneció de pie con su habitual compostura, mientras Enid se movía con entusiasmo a su lado. Todos los estudiantes se presentarán a sus trabajos voluntarios a las 10 a.m. en punto, anunció Weems. Seguido de un almuerzo comunitario a la 1 p.m. Como saben, este año el día de divulgación culmina con un evento muy especial. La dedicación de una nueva estatua conmemorativa en la plaza del pueblo, que también incluirá actuaciones de los estudiantes de Nevermore. Algunos estudiantes aplaudieron. Enid le dio un suave codazo. ¿Y qué tarea te dieron? Mundo peregrino, respondió miércoles. Sí. Esta vez sí que podemos estar juntos. Ella inmediatamente se giró hacia donde estaba Ethan, recibiendo su propia asignación. Enid juntó las manos dramáticamente. Por favor, sé Pilgrim World. Por favor, sé Pilgrim World. Ella lo susurró como una oración. Ethan finalmente terminó de leer su tarea y caminó hacia ellos. Enid prácticamente saltó frente a él. ¿Qué conseguiste, Ethan?, preguntó ella, con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Ethan se encogió de hombros. Una tienda de antigüedades rara. Enid se desanimó al instante. Oh, genial. Ella forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Pero no voy. Voy a Pilgrim World a comer dulce de azúcar, dijo Ethan, como si fuera la decisión más lógica del mundo. No tenía intención de pasarse el día desempolvando antigüedades cuando comer azúcar era una opción. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Enid, genuinamente sorprendida. El director Weems trató el día de extensión como una operación militar. Sí, puede, respondió Wednesday antes de que Ethan pudiera hacerlo. Es un tipo rico y adinerado que patrocina esta escuela. Enid parpadeó. ¿En serio? Eso significa que viene con nosotros, continuó Wednesday. Así que deja de enfadarte. La cara de Enid se iluminó inmediatamente. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela.
Comentario. 27 comentarios. Votar. Capítulo 31. Capítulo 31. Mundo peregrino. N/A. He visto a algunos lectores pedir capítulos más largos. Quiero escribir capítulos más largos, pero hay un problema. Los capítulos más largos toman mucho más tiempo. Escribirlos, revisarlos, corregirlos y pulirlos correctamente puede llevar de 2 a 3 días, y no quiero que la calidad de la historia baje por actualizaciones apresuradas. Por eso, el recuento actual de palabras suele estar entre 800 y 1000. Esto me permite actualizar con mayor regularidad y mantener una escritura nítida y amena. 7. Muchas gracias por su paciencia y comprensión, y por seguir con la historia igual. Los autobuses llegaron a Jericó poco después de las 10. El miércoles, Enid y Ethan salieron a la calle. La ciudad ya estaba vestida con su habitual entusiasmo nauseabundo. Pancartas con el rostro de Joseph Crackstone colgaban de farolas y escaparates. Su rostro de peregrino los miraba como una acusación. Jericó nunca perdió la oportunidad de adorar a sus muertos. Enid entrecerró los ojos al ver una de las pancartas. ¡Guau! Les encanta. El fanatismo no envejece bien, respondió Wednesday. Sobre todo cuando el tema lleva siglos descomponiéndose. El director Weems reunió a los estudiantes cerca de la acera. Escuchen atentamente, dijo. Irán directamente a sus puestos de voluntariado. Sin deambular. Sin desaparecer. Y sin evadirse. Sus ojos recorrieron a la multitud y se detuvieron un segundo más en los alborotadores familiares. Si pillo a alguien evadiendo sus obligaciones, continuó Weems, se le prohibirá la entrada a la Noche del Cuervo. Sin excepciones. Un jadeo colectivo y horrorizado recorrió a los estudiantes. La Noche del Cuervo de Nevermore era el equivalente a un baile de graduación en las escuelas comunes. Un evento rodeado de tradición, presión social y un significado emocional exagerado. Para la mayoría de los adolescentes, perdérselo era prácticamente una ejecución pública. El miércoles, por supuesto, permaneció impasible. Para cualquier adolescente interesado en la popularidad, el romance o la ilusión de pertenencia, la Noche del Cuervo era sagrada. Saltársela significaba exilio social. Miradas de lástima. Un destino peor que el castigo. Para entender por qué existían tales eventos, habría que examinar los orígenes de la cultura del baile de graduación. ¿Por qué los adolescentes se aferraban a él tan desesperadamente? ¿Por qué se permitía que una sola noche determinara su autoestima? Pero ese tipo de autopsia psicológica era mejor dejarla para más adelante. Y espera. Nos estábamos saliendo del guión. 4. Regresemos al presente, antes de que alguien tomara una decisión de vida lamentable. Ethan, ¿seguro que quieres saltarte este voluntariado? Preguntó Enid en voz baja. Que le expulsaran de la Noche de Cuervos era algo totalmente inaceptable para ella, y si a Ethan le expulsaban, la pregunta de con quién iría se volvía dolorosamente real. Sí. No tienes por qué preocuparte, dijo Ethan con un tono tranquilo, casi despectivo. El grupo Nevermore llegó a Pilgrim World poco después. El alegre caos del lugar chocaba violentamente con su disposición colectiva. Los edificios de madera se alineaban en las calles. Su encanto artificial intentaba, sin éxito, romantizar un pasado basado en la intolerancia y el derramamiento de sangre. El miércoles se detuvo en cuanto entraron, su expresión pasó de la indiferencia a una leve incredulidad. Observó las fachadas falsas, la horca montada, los artistas disfrazados sonriendo con demasiado entusiasmo. La gente no solo había decidido recordar la historia de esta manera, sino que la habían monetizado. Se sintió genuinamente desconcertada por la estupidez que había que tener la gente para construir un lugar así. Un parque temático dedicado a glorificar a los peregrinos parecía menos una educación histórica que una confesión pública de falta de criterio. Una de las peregrinas se acercó a ellos, con su vestido rígido e inmaculado y su sonrisa practicada hasta el punto de resultar incómoda. Buenos días, mi joven pariente Nevermore. Soy la señora Arlene. Una auténtica Oak. 3. La reacción fue inmediata y confusa. Varios estudiantes fruncieron el ceño, intentando comprender claramente a qué se refería con Oak. Espera, ¿qué quieres decir con Oak? Murmuró alguien. 1. Colono original, aclaró la señora Arlene con orgullo, levantando la barbilla. Una verdadera hija de la estirpe fundadora de Jericho. La aclaración no ayudó mucho a mejorar la situación. Ahora, por favor, continuó, aplaudiendo una vez para llamar la atención, pongan sus teléfonos celulares en vibración y apresúrense, porque están a punto de viajar en el tiempo al año de nuestro Señor 1625, al primer asentamiento de peregrinos de Jericó.
La siguieron mientras comenzaba el recorrido por Pilgrim World. Allá. He aquí la casa de reunión. En el interior hay una colección de artefactos relacionados con el fundador más querido y piadoso de Jericó, Joseph Crackstone. 4. Y más allá está nuestro retrete, añadió la señora Arlene alegremente, señalando una pequeña estructura al borde del sendero. El primer baño de género neutro de Estados Unidos. El miércoles inmediatamente levantó el brazo. Tengo una pregunta. Por favor, date prisa, niña. En la casa de reuniones, preguntó el miércoles, ¿cuáles de los artefactos de Joseph Crackstone están en exhibición? Es un verdadero tesoro, respondió la señora Arlene con entusiasmo, que incluye herramientas agrícolas originales, vajillas e incluso el orinal de la familia Crackstone. Wednesday lo consideró. Suena fascinante. Me ofrezco voluntaria para trabajar allí. Bajó el brazo con decisión. Aprender más sobre Crackstone, especialmente de la misma fuente que Jericho veneraba con tanto fervor, era la mejor opción, y su objetivo era saber más sobre él. La sonrisa de la señora Arlene se tensó. No, por favor. Esa exposición está en renovación. Los ojos del miércoles se entrecerraron casi imperceptiblemente. Hoy todos trabajarán en el corazón palpitante del mundo peregrino, anunció la señora Arlene, moviendo su brazo hacia el centro de la plaza. El viejo Fudgeri. La señora Arlene aplaudió vigorosamente, recuperando la atención del grupo. Voluntarios, prestad atención. El dulce de azúcar es el alma de nuestra humilde comunidad. Y las muestras equivalen a ventas, así que coge un uniforme y una caja y haz que nuestros antepasados se sientan orgullosos. ¿El dulce de siempre? Más bien como la diabetes de siempre en una caja, pensó el miércoles 3. Su mirada se desvió, deliberada y prolongadamente, hacia la casa de reuniones en la distancia. El hecho de que alguien dijera que no significaba que ella se había dado por vencida. En la experiencia del miércoles, la negación era generalmente una invitación. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 22 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Eol de Fudgeri e y Wednesday salieron después de cambiarse a sus trajes puritanos. Ambas llevaban los mismos trajes blancos y negros. Vestidos severos con cuellos rígidos y gorros almidonados destinados a drenar todo rastro de personalidad. El miércoles, el disfraz parecía casi natural, como si lo hubieran diseñado pensando en ella. En Enid, parecía una broma cruel. Su colorido cabello forcejeaba visiblemente contra el capó, negándose a ocultarse. Bueno, se ven muy guapos, dijo Ethan, sacando una cámara de su bolso con mucho entusiasmo. Déjenme tomarles una foto. Una pose dulce. Enid se animó de inmediato, se ajustó el sombrero y se acercó a Wednesday. Dios mío, sí. Esto va a ir en mi pared. El miércoles no se movió. Miró a la cámara como si fuera un arma. No me gustan los dulces, dijo rotundamente. Envía un mensaje equivocado. Ethan se rió de todos modos y levantó la cámara. Solo una foto. Tomó la fotografía justo cuando la voz de la señora Arlene cortó bruscamente el aire, llamando a Enid y Wednesday de regreso a sus puestos para vender dulce de azúcar. Las dos chicas se dejaron llevar rápidamente por la avalancha de turistas, dejando a Ethan solo cerca del borde de la plaza. Bajó la vista hacia la pantalla de la cámara, pasando las fotos con silenciosa satisfacción. Entonces lo sintió. La inconfundible sensación de ser observado. Él se dio la vuelta. No había nadie allí, solo escaparates de madera y visitantes que pasaban. Pero un segundo después, algo más lo alcanzó. El tenue aroma metálico en el aire. Sangre. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Parece que todavía no ha aprendido la lección, dijo Ethan en voz baja, con una sonrisa en la comisura de su boca mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia la fuente. Tras uno de los edificios de madera, Laura Gates, ahora oculta bajo el nombre falso de Marilyn, se agazapó entre las sombras. Su brazo derecho estaba envuelto en una gruesa capa de yeso, rígido e implacable. ¿Sabes?, dijo Ethan, apareciendo de repente a su lado con voz tranquila y conversacional, realmente estás empezando a molestarme. ¿Por qué no me ignoras y haces tu trabajo? Marilyn se estremeció violentamente, con el miedo reflejado en su rostro. Él era la razón por la que se había roto el brazo. La razón por la que estaba allí parada así. No, y no te entiendo, dijo Marilyn con voz temblorosa. Ethan inclinó la cabeza y la estudió por un momento antes de volver a hablar. Ah. Entonces, el miércoles, supongo. Preguntó con indiferencia.
Sí, respondió Marilyn tragando saliva con dificultad. Ethan sonrió. Entonces está bien, dijo. Y él se alejó, dejándola paralizada, sin saber qué le pasaba a ese hombre. No podía entenderlo en absoluto. Hablaba como si conociera sus planes, pero no hizo ningún esfuerzo por interferir en ellos. Eso por sí solo la inquietó más que cualquier oposición abierta. Ella no quería saber cómo lo sabía. Lo había seguido solo para confirmar sus sospechas, para asegurarse de que él no tenía intención de sabotear lo que ella había logrado con tanto esmero. Ahora esa confirmación parecía completa. Parecía que podía continuar. Cuando su antepasado, Joseph Crackstone, resucitara de entre los muertos, como lo disponía el destino, ella misma humillaría y destruiría a ese mosquito chupasangre. El pensamiento le infundió una retorcida sensación de seguridad. Un vampiro, por muy seguro que estuviera, jamás se opondría al padre fundador de Jericho. La fe siempre había sido más fuerte que los monstruos. Y la historia, una vez resucitada, tenía la costumbre de terminar lo que empezó. En Fudge House, el miércoles se paró frente al expositor de dulces, sosteniendo una bandeja con muestras. Un grupo de turistas se acercó. Sin cambiar su expresión, Miércoles comenzó a hablar, en alemán fluido. Disfrute de su auténtico dulce de peregrino, elaborado con granos de cacao obtenidos por los pueblos indígenas oprimidos de la Amazonia. Los turistas parpadearon. ¿Qué? Preguntó uno de ellos. Todos los ingresos se destinarán a mantener este patético encubrimiento de la historia estadounidense. Hizo una pausa y luego agregó. Además, el dulce de azúcar no se inventó hasta 258 años después. Levantó la caja ligeramente. ¿Alguien interesado? Los turistas retrocedieron casi al unísono. No, 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 murmuraron, retrocediendo en medio de un murmullo de descontento. Enid miró fijamente a los turistas que se alejaban, su confusión estaba claramente escrita en su rostro. No sé qué acabas de decir, admitió bajando la voz, pero ¿por qué parece que ahuyentaste a todos los clientes? No hemos vendido nada desde que empezamos. El miércoles volvió a colocar con calma la caja de dulce de azúcar sobre la mesa. Solo expliqué la cruda y simple verdad sobre la elaboración del dulce de azúcar y su historia, respondió Wednesday. A veces, conocer la verdad la hace difícil de aceptar. Pero no para mí, dijo Ethan casualmente mientras aparecía junto a la mesa. Tomó una de las muestras sin dudarlo y se la metió en la boca. Luego otra. Masticó pensativo, completamente imperturbable ante las implicaciones históricas. Realmente no me importa a qué tipo de trauma colonial oscuro esté ligado este dulce, añadió. Sabe bien. Con eso me basta. Wednesday lo observaba con leve curiosidad, con una mirada penetrante y escrutadora. Su indiferencia al contexto era genuina o bien fingida. Enid se acercó a Wednesday y bajó la voz. Were, ¿te importaría encargarte de mi puesto también? Preguntó. Necesito preguntarle a Ethan sobre Raven. La mirada de Wednesday se dirigió a Enid y luego a Ethan. Por un instante, algo indescifrable se agitó tras su expresión serena. Dijo al fin. Supongo que sí. Había una tensión sutil en su mirada mientras alcanzaba la caja abandonada de Enid, aunque su postura permaneció serena. Enid sonrió radiante. Gracias. Eres la mejor. Antes de que Wednesday pudiera responder, Enid ya se había dado la vuelta, prácticamente rebotando y apareciendo junto a Ethan. Oye, Ethan? Preguntó, balanceándose ligeramente sobre los talones. ¿Te importaría dar un paseo conmigo? Solo un ratito. Sí, dijo. No me importa en absoluto. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 48, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 24 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. ¿Qué deber tan oneroso uno? ¿Y bien, Ethan? Preguntó Enid mientras se ponía a su lado. ¿Tienes una cita con Raven? Ethan no era precisamente popular en la escuela. Su boca mordaz se encargaba de ello. Aún así, Enid no podía negar lo que todos los demás notaban discretamente. Era guapo, pero discreto, con un encanto tranquilo e inquietante que despertaba la curiosidad de la gente a pesar de sí mismos. Era difícil creer que nadie le había preguntado aún. No, dijo Ethan, ya consciente de a dónde iba la pregunta. No era ajeno a la situación.
No era el tipo de protagonista denso que necesita 100 capítulos para comprender los sentimientos de alguien. Enid inhaló, tranquilizándose. Entonces, ¿te importaría acompañarme? Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Sí. Me gustaría. Su rostro se iluminó al instante, una mezcla de alivio y emoción. Noche de Cuervo. Una cita. El comienzo de una historia de amor adolescente muy real, al menos en su mente. Pero antes de que sus pensamientos pudieran ir demasiado lejos, Ethan habló de nuevo. Pero, Enid dijo con un tono más suave y pausado, hay algo que deberías saber sobre mí. Está bien, dijo ella, preparándose ya. Sé cómo te sientes, continuó Ethan. No estoy ciego. Eso la hizo tambalearse medio paso. Ah, claro. Guau. Se rió suavemente, avergonzada. Nota mental. Dejar de mostrar tus sentimientos en la cara. Como sé cómo te sientes, no quiero decepcionarte, continuó. Así que deberías saber algunas verdades sobre mí. Ella asintió, repentinamente atenta. Vengo de una familia muy rica, dijo Ethan. Enid parpadeó. ¿Qué tan rico? Suficiente para estar en la lista de las 10 familias más ricas del país. Esta vez sí que se detuvo. Estás bromeando. No lo soy. Ella no se lo esperaba. Ethan nunca se comportó como alguien importante, proveniente de una familia rica. Si era tan rico, ¿por qué estaba en Nevermore? Si fuera ella, probablemente estaría en una academia privada de lujo con uniformes que costarían más que todo su armario. Eso es y mucho, dijo finalmente Enid, con voz cautelosa. Lo es, asintió Ethan. Y conlleva expectativas. Soy el último de mi familia. Algunas responsabilidades recaen sobre mí, sobre todo en lo que respecta a su continuidad. Eso significa, Ethan dudó, y luego lo dijo claramente. Se puede esperar que tenga más de una esposa. 6. Las palabras le impactaron, porque no las había pronunciado con prisa. La había preparado para ellas. Enid no respondió de inmediato. Se quedó allí, recalibrando la conversación que creía que estaban teniendo. Se suponía que esto sería sencillo. Un paseo. Una cita con Raven. Algo ligero y nuevo. Ni matrimonio. Ni obligaciones. Eran jóvenes, ¿para qué hablar de cosas de adultos? ¿Por qué no podía ser más fácil por un tiempo? Sabía que la sociedad marginada no era ajena a este tipo de situaciones. No estaba prohibido. Ni siquiera era raro. Lo que la inquietó no fue la idea en sí. Fue lo rápido que entró en la conversación. Ella volvió a mirar a Ethan, insegura, pero aún escuchando. Probablemente pienses que esto es demasiado rápido, dijo, interpretando su expresión. Y es justo. No te pido que decidas nada. Simplemente no quería empezar algo sin ser honesto. Y, añadió con una pequeña sonrisa, todavía estoy muy emocionado por Raven. Antes de que pudiera responder, él se acercó y la abrazó con ternura. Fue un abrazo suave y reconfortante que terminó casi al instante, pero que perduró por la forma en que la tranquilizó. Y deberías saberlo, dijo Ethan mientras se apartaba, con una sonrisa suave pero segura, una vez que estés en mi vida, te trataré como a una princesa. No en sentido figurado, sino como una princesa de verdad. Si alguna vez quieres algo, me aseguraré de que lo tengas. Luego, sin más, se dio la vuelta y se alejó. Enid se quedó donde estaba. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Algo de lo que él había dicho persistía en su mente, pero su dulzura le permitió dejar esos pensamientos a un lado. El matrimonio era un problema para el futuro lejano. Por ahora, podía guardárselo para ella sola. Después de todo, todas las chicas querían ser tratadas como princesas. Cuando aparecía un príncipe y te hacía sentir especial, tu pensamiento se embotaba un poco, bueno, bastante. Dejabas de fijarte en las pequeñas cosas que deberías haber cuestionado. El amor, como decían, era ciego. Mientras Ethan se alejaba, su expresión permaneció tranquila. Por dentro era diferente. Las responsabilidades. El legado familiar. Las expectativas. Tonterías. Todo. 4. Una tapadera cuidadosamente construida para algo mucho menos noble. Si fuera honesto, si admitiera que era egoísta, que solo quería libertad y un harén de chicas hermosas, lo juzgarían, lo condenarían, tal vez incluso lo abofetearían en el acto. Así era la sociedad moderna. No se decían esas cosas en voz alta. Así que lo reformuló. Envolvió el deseo en el deber. Disimuló la indulgencia como obligación. Hizo que sus deseos parecieran sacrificios que no le quedaba más remedio que soportar. De esa manera era más fácil.
qué deber tan pesado. Si alguien lo supiera, lo atacarían de inmediato. Ah, esta es la responsabilidad. Dirían. ¿Ser rico y querer múltiples parejas? ¡Guau! ¡Qué heroico! Que alguien le conceda una medalla. Enid regresó con una expresión notablemente alegre. Entonces, dijo miércoles mirándola, supongo que aceptó tu estúpida oferta de baile. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 49, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 26 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Eugene. ¿Sabes? Dijo Ethan lentamente, mirando la escena frente a él, ni siquiera sé qué preguntar. Excepto, ¿cómo? Su mirada recorrió la escena. Eugene estaba de pie en el centro de todo, con dulce de azúcar untado en la boca, el mentón y el frente de su disfraz de peregrino. Frente a él estaban Lucas, el hijo del alcalde, y sus dos lacayos. Los tres estaban paralizados por la sorpresa, con la ropa completamente destrozada, salpicada, manchada y chorreando lo que parecía un vómito inquietantemente cubierto de caramelo. La masa pegajosa se adhería a sus trajes y zapatos de peregrinos, oscuros y brillantes bajo la luz del sol. Ethan parpadeó. Una vez. No era solo que estuvieran cubiertos de dulce de azúcar. Lo inquietante era lo bien que estaban cubiertos, como si Eugene hubiera detonado a quemarropa. Y, de alguna manera, inquietantemente, había producido tanta dulzura. El volumen por sí solo resultaba antinatural. El estómago de Ethan se revolvió. El olor lo golpeó un segundo después. Dulce, agrio y agresivamente desagradable. Sus sentidos agudizados lo traicionaron al instante. Lo que podría haber sido desagradable para otros, para él era abrumador, complejo y empalagoso, subiendo por su garganta. Tragó saliva con fuerza y apretó la mandíbula mientras luchaba contra la repentina necesidad de vomitar. ¿Qué dijiste, bicho raro? Espetó Lucas, limpiándose la manga, lo que solo empeoró las cosas al extenderse aún más la mancha. No, no te me acerques, dijo Ethan inmediatamente, retrocediendo un paso. Hueles asqueroso. Lucas se quedó congelado. El insulto fue más duro que el propio desastre. Tú, el rostro de Lucas se retorció de rabia. Estar cubierto de vómito era humillante. Que lo llamaran asqueroso era imperdonable. Sus manos se curvaron en puños y sus nudillos se blanquearon mientras su respiración se volvía aguda y desigual. Chicos, gruñó Lucas, volviéndose hacia sus amigos, vamos a vencer a este tipo. Los dos lacayos intercambiaron una mirada, la ira superando la vergüenza. Apretaron los puños y dieron un paso al frente, recordando con claridad la última vez que se habían cruzado con Ethan. Cuando los había llamado Boy Scouts que vendían galletas delante del sheriff. Esa humillación todavía me dolía. Ethan se atragantó suavemente. Ugi volvió la cabeza y se tapó la boca con una mano. En serio, es una idea terrible. Ellos no escucharon. Lucas gruñó y los tres se abalanzaron a la vez. Ethan finalmente los miró, con una expresión de puro disgusto. Levantó una mano y movió la muñeca con desdén, como si estuviera espantando algo desagradable. El efecto fue inmediato. Los tres chicos salieron despedidos hacia atrás, con los pies despegados del suelo como si una fuerza invisible los hubiera golpeado a todos a la vez. Salieron volando por los aires y se estrellaron de cabeza contra una hilera de barriles de agua, desapareciendo con un fuerte chapoteo. Chapoteo, chapoteo, chapoteo. Los barriles se balanceaban violentamente y el agua se derramaba por los lados mientras sus patas se quedaban quietas hacia arriba, pateando inútilmente. Ethan miró la escena por un segundo y luego suspiró. ¿Ves? Murmuró. ¡Qué idea tan terrible! Los barriles finalmente se volcaron, arrojando a los tres al suelo, hechos un desastre enredado y empapado. Permanecieron allí un momento antes de incorporarse, con sus ropas de peregrino empapadas y su orgullo hecho pedazos. Sus miradas ahora eran salvajes, menos enojadas, más conmocionadas. Lucas se miró, con el agua goteando de sus mangas. Uno de los lacayos le limpió la cara, manchando la poca dignidad que le quedaba. La humillación había traspasado un límite que ya no podían ignorar. Lentamente y con gran renuencia, llegaron a la misma conclusión. No podían vencer al bicho raro, y definitivamente no podían seguir así por más tiempo.
cubiertos de vómito, empapados por los barriles y sintiéndose cada vez más asqueados, la urgencia de quitarse la ropa y frotarse hasta quedar limpios se volvía imposible de ignorar. Sin decir otra palabra, se giraron y se dirigieron hacia el borde de Pilgrim World, con los hombros hundidos y murmurando entre dientes. Antes de desaparecer entre la multitud, los tres lanzaron una mirada de odio. No en Ethan. En Eugene. Después de todo, si ese idiota no hubiera vomitado en primer lugar, nada de esto habría sucedido. Eugene dejó escapar un largo suspiro de alivio y finalmente se relajó. Se giró hacia Ethan y notó, algo tarde, que Ethan llevaba un uniforme escolar de Nevermore. Eso significaba que era un compañero de Nevermore. Gracias por salvarme, dijo Eugene, dando un paso hacia adelante para agradecerle como corresponde. No, dijo Ethan rápidamente, tapándose la nariz. No te acerques más. Ve a limpiarte primero. Eugene se detuvo a mitad de paso. Se miró, fijándose en el dulce de azúcar que le manchaba la ropa y el olor persistente que lo impregnaba. Volvió a suspirar, esta vez con resignación. Sí. Realmente no podía culpar a Ethan. Definitivamente no era agradable mirarlo, ni estar cerca de él, en ese momento. Eugene asintió para sí mismo y se fue rápidamente, claramente ansioso por limpiarse y escapar de cualquier otra humillación. Si me permites responder, dijo una voz tranquila detrás de Ethan, ¿cómo puede un vampiro usar la telequinesis? Ethan hizo una pausa. Entonces, ¿estuviste mirando el miércoles? Preguntó mientras se daba la vuelta. El miércoles estaba a unos pasos de distancia, con una expresión ilegible y los brazos cruzados cuidadosamente sobre su vestido de peregrina blanco y negro. No recuerdo que la telequinesis figurara entre las habilidades estándar de los vampiros, añadió rotundamente. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 32 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Goody Adams. ¿Quién dijo que un vampiro no puede tener telequinesis? Respondió Ethan con calma. Que los vampiros modernos no la tengan no significa que nunca la hayan tenido. Incluso en este mundo, tenía que haber un progenitor vampiro, muy parecido a los alfas entre los hombres lobo. E incluso si los marginados modernos tuvieran capacidades diluidas, disminuidas por el tiempo y la dilución, los progenitores habrían sido algo completamente diferente. Monstruos en el verdadero sentido de la palabra. El miércoles lo estudió en silencio, con expresión ilegible. HM dijo al fin. Tienes razón. Los linajes extintos no eran desconocidos en las sociedades marginadas. Especies enteras habían desaparecido sin dejar rastro. Yetis, cíclopes, y sus legados se habían reducido a notas a pie de página y registros. Era perfectamente posible que Ethan no perteneciera a una cepa común de vampiros, sino a algo más antiguo. Un antiguo clan de vampiros extinto hacía tanto tiempo, borrado en el tiempo que el mundo moderno no conservaba ningún registro de él. Eso también aclara mis dudas respecto a usted, dijo Wednesday. Ella se giró sin esperar una respuesta. Sígueme, añadió. Quizás necesite tu ayuda. Ethan inclinó la cabeza levemente, con la curiosidad reflejada en su rostro, luego comenzó a caminar detrás de ella. Ambos se detuvieron frente a la casa de reunión de peregrinos. El edificio estaba cerrado, con las puertas cerradas con candado y claramente señalizado como en remodelación. El miércoles examinó la cerradura con ligero desdén. Ahora, dijo, señalando hacia él, usa tu monstruosa fuerza y rompe la cerradura. Ethan miró fijamente la puerta, luego a ella. ¿Me trajiste hasta aquí para hacer trabajos manuales? Sí, respondió el miércoles sin dudarlo. Se giró para mirarlo, con expresión fría pero deliberada. Has estado dando pistas sobre el monstruo del bosque desde que nos conocimos. Sutiles. Irritantes. Ethan levantó una ceja. Me he visto obligada a hacer yo misma la mayor parte del trabajo de investigación, continuó. Así que supuse que no te importaría aportar algo útil por una vez. Siguió una breve pausa. Considérelo una restitución, añadió Wednesday. O servicio comunitario. No te pedí que lo resolvieras, dijo Ethan. Solo mencioné, es lo mismo, interrumpió Wednesday. No le pones un ciervo a un león hambriento y esperas que no coma. Ethan abrió la boca y luego la cerró. Bueno, admitió, no puedo discutir esa lógica. Él simplemente agarró la cerradura y aplicó presión. Se oyó un crujido breve y agudo cuando el metal se quebró bajo su fuerza. Dejó que los pedazos cayeran al suelo y luego se hizo a un lado. El miércoles no hizo ningún comentario.
Simplemente empujó la puerta para abrirla. Entraron en la casa de reunión de peregrinos. El interior era sencillo y parecido a un museo. Exhibidores de madera estaban dispuestos en filas precisas, cada uno cubierto con vidrio. A lo largo de las paredes, vitrinas exhibían reliquias destinadas a glorificar el pasado de Jericó. Herramientas, libros, artefactos cuidadosamente conservados. Todo estaba etiquetado, pulido y presentado con una reverencia casi obsesiva. En el centro de la sala se encontraba un modelo de plástico de Joseph Crackstone, congelado en medio del sermón, con una expresión eternamente justa. HMM. El miércoles movía lentamente por el espacio, con una mirada aguda y metódica, como si esperara que los sujetos expuestos confesaran bajo presión. Mientras examinaba las vitrinas, la atención de Ethan se dirigió a una gran pintura montada en la pared del fondo. La antigua casa de reuniones, 1625. El miércoles, dijo en voz baja, deberías ver esto. Ella se unió a él, sus ojos recorrieron el lienzo y luego se detuvieron. Una figura estaba ligeramente apartada del resto. Una mujer joven, sorprendentemente similar en apariencia a la propia Wednesday, con un libro fuertemente apretado en sus manos. El mismo libro negro. El de su visión. El que había visto afuera de la cripta de Crackstone. Un escalofrío se instaló en su pecho a medida que el reconocimiento se convirtió en certeza. No era casualidad. La profecía hablaba de Crackstone, el difunto, y de ella. Ahora, la chica de sus visiones aparecía capturada en una pintura de la misma época que el propio Crackstone. La conexión era innegable. Si existían respuestas sobre su futuro, no estaban esperándola. Fueron enterrados en el pasado. Esa chica, dijo Ethan Sgoody Adams. Tu antepasada. Por eso se parece a ti. Los ojos del miércoles se entrecerraron. Y, como siempre, dijo con frialdad, ¿no me explicarás cómo conoces a mi antepasado, alguien cuya existencia ni siquiera sabía? Tienes toda la razón, respondió Ethan. Y sí, no logré. El miércoles lo estudió durante un largo rato, sin impresionarse. A veces, dijo por fin, me pregunto qué pasa dentro de ese cerebro tuyo y cuál es realmente tu objetivo final. Ya te lo dije, respondió Ethan, sin ningún pudor. Una relación de amor adolescente sana. El miércoles no parpadeó. ¿No aceptaste la cita de Enid con Raven? Preguntó. Sí. Un ritmo. Escoria, dijo Wednesday rotundamente. Bueno, acepto con gusto ese elogio, dijo Ethan con ligereza. A diferencia de Enid, Wednesday no era alguien a quien se le pudiera engañar con historias a medias. Con ella, era mejor ser directo. Parece que no tienes ningún concepto de la vergüenza, observó Wednesday. Bueno, respondió Ethan, imperturbable, lo dejé en casa. Seguía interponiéndose en mis sueños. El miércoles lo miró fijamente por un momento. Es delirante, dijo rotundamente. No me interesan los hombres, continuó Wednesday. Y aunque desarrollara uno en el futuro, tú estarías al final de la lista. Los labios de Ethan se curvaron, divertidos. Entonces, dijo suavemente, acercándose un poco más, estoy en la lista. 15. Él sostuvo su mirada, lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera sentir su presencia. 5 pulgadas, no más. 1. El miércoles no dio un paso atrás. Ella lo miró con ojos penetrantes y firmes. No te hagas ilusiones, dijo. Hago listas por eficiencia, no por esperanza. En ese momento, cosa, que había estado buscando en silencio, apareció de repente. Golpeó con insistencia y luego señaló una vitrina cercana. En el interior descansaba el mismo libro del cuadro. El miércoles se acercó, abrió el estuche y levantó el libro con cuidado. Codex Umbrarum, leyó. Eso significa en latín libro de las sombras. 1. Ella lo abrió. Las páginas estaban en blanco. Cerró el libro definitivamente. Genial, dijo Wednesday rotundamente. Es falso. El miércoles se giró hacia Ethan y notó que su expresión no había cambiado, como si hubiera esperado el resultado desde el principio. Sabías que el libro era falso, dijo con voz serena. Lo que significa que también sabes dónde está el auténtico. Ethan la miró a los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nunca más. 1. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 53, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia?
Comenta y cuéntamela. Comentario. 31 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. Antigua casa de reuniones. La puerta de la casa de reuniones se abrió de repente con un crujido. La señora Arlene entró, su agradable sonrisa de recreadora había desaparecido y fue reemplazada por una profunda indignación. ¿Qué demonios haces aquí, señorita? Preguntó, con la mirada alternada entre Wednesday y Ethan. Nada, dijo Ethan con naturalidad. La puerta estaba abierta, así que entramos. La señora Arlene entrecerró los ojos. ¿No te dije que la casa de reuniones estaba en reparación? Sé que me oíste. El miércoles nos molestó en responder a eso. En lugar de eso, levantó el libro. ¿Por qué hay un libro falso en la vitrina? Preguntó con frialdad. ¿Saben los visitantes que pagan por ver réplicas? La señora Arlene se puso rígida. Wednesday ladeó ligeramente la cabeza. ¿O es esto lo único falso aquí? Continuó, ¿o es todo el mundo peregrino una mentira elaborada? Cállate, espetó la señora Arlene, ruborizándose. El original fue robado el mes pasado, durante la recreación del juicio de las brujas a las 2. Lo reemplazamos para evitar el pánico. Pilgrim World depende de la autenticidad. Ustedes no lo entenderían. Los ojos del miércoles se oscurecieron. Autenticidad, repitió. Pero ocultas la verdad, exhibes falsificaciones y cierras las puertas. La señora Arlene se erizó ante el nombre. Ese libro no es asunto tuyo, dijo la señora Arlene con aspereza. Y esta habitación tampoco. Cierto, respondió miércoles con frialdad. Nos vamos de todas llenas. No gano nada quedándome aquí más tiempo. Ella se giró como si fuera a irse, pero luego se detuvo. La casa de reuniones original, dijo Wednesday, mirando por encima del hombro, la del cuadro. ¿Dónde está? La pregunta fue más dura que la anterior. La expresión de la señora Arlene cambió, la irritación se reflejó en la autoridad ensayada. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Espetó. Me mudé aquí desde Scottsdale en abril. Allí estaba. El miércoles la estudió por un breve momento, evaluándola. Realmente auténtico, pensó. Ella pasó junto a la señora Arlene sin decir otra palabra, y Ethan siguió su paso. El miércoles se quitó el ridículo atuendo puritano y salió de Pilgrim World. Los sonidos de alegría forzada se desvanecieron tras ella. Ethan caminó a su lado, sin inmutarse. El libro original fue robado hace un mes, dijo Wednesday con voz tranquila pero precisa. Y dijiste que el libro verdadero está en Nevermore. Eso significa que quien lo robó es alguien de Nevermore. Tienes razón, dijo Ethan. Es alguien de Nevermore. Wednesday no lo miró mientras seguía caminando. Lo que reduce el grupo de sospechosos a marginados con acceso y motivo para robar un libro de la época de Crackstone. Ella se detuvo. Entonces, ¿sabes dónde está la casa de reuniones original? Preguntó. No, respondió Ethan. No lo sé. El miércoles se giró lentamente y lo miró. Su mirada se detuvo el tiempo suficiente para resultar incómoda. Interesante, dijo Wednesday por fin. Hasta ahora, has estado muy bien informado sobre todo lo demás. Ethan se burló levemente. ¿Acaso parezco una enciclopedia andante? Ni siquiera yo lo sé todo. No se puede esperar que alguien recuerde cada mínimo detalle de algo que vio alguna vez en un programa, por eso Ethan no recordaba dónde estaba la casa de reuniones. La expresión de Wednesday no cambió. Era evidente que no se lo creía, pero le permitió continuar. Pero, dijo Ethan, conozco a alguien que sabe dónde está. Mientras hablaba, Ethan recordó a la única persona que conocía el lugar. Otro estudiante de Nevermore, notoriamente ansioso por complacer a Wednesday y demasiado dispuesto a compartir lo que sabía cuando recibía el más mínimo estímulo. ¿Quién? Preguntó el miércoles. La boca de Ethan se curvó en una sonrisa cómplice. Javier. Llegaron al café Weatherbane poco después. Sonó el timbre al entrar. El café estaba tranquilo, con solo unos pocos clientes sentados. El olor a café flotaba en el aire. Javier se movía entre las mesas, llevando una bandeja con 2 tazas. Se dio cuenta el miércoles y se detuvo. El miércoles dijo, con un alivio genuino en la voz. No pensé que, entonces se fijó en Ethan. La sonrisa vaciló. No desapareció. Solo y se agrietó. Como una pintura alterada por una fea pincelada. Sus ojos se movieron de Ethan a Wednesday, buscando en su rostro un contexto que no estaba allí. Ella no le dio nada. Ethan rompió el silencio primero, sacando su teléfono y abriendo un mapa. Lo sostuvo entre ellos. Javier, sé un amigo, dijo con tono ligero.
Y muéstrame la ubicación de la antigua casa de reuniones en este mapa. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Por qué debería? Preguntó, cruzándose de brazos. La última vez que nos vimos, me llamaste imbécil. ¿Y ahora le pides ayuda a ese mismo imbécil? Ahí estaba. El resentimiento que había estado guardando finalmente había salido a la superficie. Ethan hizo una mueca. Vale, sí. Puede que lo haya dicho, admitió. Pero no soy yo quien pregunta. Inclinó la cabeza hacia el miércoles. Es el miércoles quien necesita la ubicación. Javier dudó. Luego, de mala gana, se inclinó hacia adelante y señaló un punto en el mapa. Allí, dijo. Ahí está la antigua casa de reuniones. Dejó el dedo ahí un segundo más de lo necesario. El miércoles, ya tienes a alguien con quien ir para Raf. Él se detuvo. El miércoles ya se había ido. 3. Cambió cómo la comprensión se instalaba en él. Cerró el mapa y se acercó, apoyando una mano brevemente, casi con simpatía, sobre el hombro de Javier. 1. Javier, dijo en voz baja, ríndete. 5.